Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y por supuesto, claro que sí, un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar de fútbol colombiano, vamos a seguir hablando de fútbol colombiano, pero a nivel internacional, porque vamos a hablar de Selección Colombia Femenina Sub-20, que venció 2-0 a Uruguay y con ello clasificó al hexagonal final del Sudamericano, que se está disputando y que va a entregar cupos a la Copa del Mundo, al Campeonato del Mundo que se va a disputar en Polonia. Todo eso lo vamos a mirar en contados minutos. También vamos a hablar de jugadores colombianos por el mundo, porque hemos tenido actividad de los nuestros, se han destacado, hemos tenido transferencias, ojo porque el mercado de transferencias se está moviendo mucho por estos días y lo vamos a analizar, porque también hay que ir mirando de cara al Mundial cómo están nuestros jugadores colombianos y todo eso lo vamos a estar analizando en detalle aquí con el equipo de trabajo que está listo y dispuesto para llevarles a ustedes la mejor información. Y con esto en mente, quiero saludar a mis compañeros que están conmigo en este episodio, que nos acompañan, que nos van a brindar también la información, no sin antes, muchachos, chicos, cevitas, Juan David Donado, desearles un muy feliz día del periodista, muchachos. Yo sé que ya pasó, fue el pasado lunes 9 de febrero, pero teníamos que mencionarlo y quiero desearles un muy feliz día del periodista, muchachos, y a todos los colegas que nos escuchan. Muchísimas gracias por siempre estar ahí brindando la información. Creo que nuestro oficio de periodismo es hermoso. Yo siempre diré que estudiar periodismo fue de las mejores decisiones que tomé en mi vida y qué mejor que compartirla, y qué mejor que compartir profesión con este equipo de excelentes profesionales que nos acompañan. Empezando por el señor Juan David Donado, que está listo para llevar la mejor información. Señor Donado, bienvenido a este capítulo y feliz día del periodista, caballero. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Bueno, creo que hablar un poco de nuestros deportistas colombianos siempre nos pone en sintonía para hablar de un deporte tan bonito como es el fútbol. Y bueno, creo que para arrancar, y si tú me lo permites, Nico, pues ya que no está con nosotros hoy nuestro compañero Néstor, yo sí quisiera dar pues el dato curioso en esta oportunidad. Perfecto, ya nos lo vas a contar, señor. Claro que sí, nos vas a dar el dato curioso. Pero también vamos a ir saludando al señor Sebastián Leguizamón, que también está listo para llevar la mejor información. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido y feliz día del periodista. ¿Cómo has estado? Hola Nico y pues a mis compañeros, bien. Vamos a hablar de los colombianos que cada día nos dan alegrías, tristezas, pero obviamente toca apoyar a nosotros, a los colombianos que están dejando en alto nuestro país y con el Día del Periodista, pues obviamente es un día de celebración porque
todos los días la noticia tiene que ser primicia, con credibilidad y obviamente para la gente, no para ganar pues, audiencia y eso, pues tener la información 100% confirmada y verificada. Exactamente, Cevitas, el Día del Periodista, nosotros que siempre tenemos que tener la información completa, viable, certificada y bastante confirmada, porque para eso estamos, para contrastar, para desmentir, para confirmar y también para ratificar información importante del día a día. ¿Y ustedes saben por qué se celebra el Día del Periodista en Colombia? Que es el 9 de febrero, bueno, les voy a contar un poquito. No sé si tu dato curioso, Donado, tenga que ver sobre esto, creo que no. Creo que tu dato curioso tiene que ver más que todo con los futbolistas, con el fútbol colombiano. Entonces ya lo vas a contar. Les cuento rápidamente. El Día del Periodista en Colombia se celebra el 9 de febrero porque el 9 de febrero de 1971, esta fecha pues se vincula al inicio de la circulación del papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, considerado el primer periódico impreso en Colombia. 9 de febrero de 1971. Primer periódico impreso en Colombia. Por esa razón, el 9 de febrero se celebra el Día del Periodista aquí en Colombia. Cevitas. Y también tengo otro dato, que es pues, uno de los periódicos más importantes, de los dos importantes de Colombia, que es El Tiempo, que fue fundado el 30 de enero de 1911. O sea, celebra 115 años en una trayectoria del 2026 como como la casa editorial multimedia, líder con más de 42.000 ediciones, y por otro lado se celebra el 487 años de la fundación. Perfecto, Cevitas, claro que sí, muchas gracias. Entonces, tu dato también muy importante, lo tenemos en cuenta, hablando un poquito de datos de periodismo, de medios importantes y demás. Bueno, ya para terminar y darle paso a Donado, que nos quiere dar el dato curioso, este primer periódico que circula en la ciudad de Santa Fe de Bogotá era dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, se llamaba. Y desde allí escribieron algunos de los más importantes próceres colombianos de la escritura, como por ejemplo Antonio Nariño, Francisco Antonio Sea, Francisco José de Caldas, entre otros. Y había diversas temáticas: vida cotidiana y social de las colonias, rescate de valores itinerarios, en la actividad militar y civil de la metrópoli y sus posiciones, los desarrollos de la ciencia y el saber. Y con Manuel del Socorro Rodríguez se inicia el ejercicio del periodismo profesional en Colombia. Y por lo tanto, el Círculo de Periodistas de Bogotá ratificó la fecha del 9 de febrero para la celebración tradicional del Día del Periodista Profesional y lo consagró en la anterior Ley 51 del 18 de diciembre de 1975. Eso en cuanto al origen del Día del Periodista, y por ende, muchachos, mil felicidades, muchísimas gracias por compartir conmigo este oficio tan bonito de ser periodistas. Y con esto en mente, damos paso al señor Juan David Donado, que nos tiene el dato curioso del día de hoy. No está Néstor, a quien también le mandamos un abrazo y le deseamos también un feliz Día del Periodista. No nos pudo acompañar hoy, pero sí está Juan David Donado, que está que se habla. Él me lo dijo, yo quiero dar el dato, así que, señor Donado, adelante. ¿Qué dato tenemos para el día de hoy? Bueno, Nico, este dato también viene para darle la antesala al primer tema que tenemos en el programa, y es sobre la Copa Mundial Femenina Sub-20. Y es que esta sería la edición número 12, en este caso se iría a hacer en Polonia. Ya digamos que más adelantico les diré las fechas en las que se va a desarrollar este torneo, y pues que podemos contar la posibilidad de que Colombia participe en la 12ª edición de los Mundiales Femeninos Sub-20.
Perfecto, señor Donado. 12ª edición de los Mundiales Femeninos Sub-20. Colombia puede estar, tiene grandes posibilidades y esperamos que así sea. Ya vamos a hablar de ese tema también porque nuestra tricolor obtuvo una nueva victoria, pero no sin antes ir por nuestro café. Claro que sí, querida audiencia, los invitamos a ustedes a prepararse el suyo. Vaya, se prepara su cafecito mientras nos escucha, se lo toma con nosotros mientras nos tomamos el nuestro, decimos salud y arrancamos con nuestro capítulo del día de hoy. Salud. Perfecto. Y con eso en mente, con un buen café, como estamos acostumbrados, vamos a arrancar entonces con nuestro primer tema del día, queridos compañeros, querida audiencia, porque tenemos a nuestra selección Colombia femenina, que venció 2-0 a Uruguay y se clasificó al hexagonal final del Sudamericano, en un partido donde vuelve y anota Maite López. Recordemos que lleva su segundo gol consecutivo, 2 goles en el torneo. Ya le había marcado el tanto de la victoria a la selección de Venezuela en el partido anterior. Se consolida como una de las jugadoras más importantes, como la goleadora de la tricolor en este torneo. Y para mí Maite está dando cátedra de lo que es una excelente delantera. A mí siempre me ha gustado su fútbol, siempre me ha gustado esa facilidad que tiene para definir. Anotó el primero y al minuto 84 María Fernanda Biafara puso el 2-0. Al 41 llegó el gol de Maite, al 84 el gol de María Fernanda Biafara. Y con esto en mente, la selección colombiana gana en un partido muy intenso, pero también muy bien jugado frente a la selección de Uruguay. Chicos, rápidamente opiniones y ya nos van a contar entonces cómo queda la tabla con este triunfo y cómo estarían clasificando de momento los equipos y lo que falta de la fecha, porque aún faltan 2 partidos que se van a estar disputando después de grabar este capítulo. Así que rápidamente, señor Donado, Cevitas, opiniones de lo que fue esta victoria que ya deja a la selección colombiana clasificada al hexagonal final del Sudamericano, venciendo 2-0 a Uruguay. Bueno, Chicos, Nico, los yo creo escucho. que esta victoria acentúa más lo que ha sido el trabajo femenino en nuestro país. De por sí la selección de mayores ya venía siendo protagonista en torneos internacionales y ahora la selección sub-20 comienza a dar esos frutos, ¿cierto? Y es que estamos hablando de que Colombia en este momento está líder con 7 puntos y con la posibilidad de llegar con 10 a la última jornada, ¿cierto? Y con eso pues quitarle esa primera plaza a Venezuela, porque todavía Venezuela podría quitarle ese primer lugar a Colombia. Pero creo que el inicio fue de menos a más, pues arrancaron empatando con Chile 0-0, luego de esa misma manera pudieron ganarle a Venezuela 1-0 y pues ahora contra Uruguay consiguen una victoria 2-0 que ratifica un poco el trabajo que ha hecho la selección hasta el momento. Perfecto, Donado, sí. Y es que 2 cosas para ir con la opinión de Cevitas. Cevitas, mira, ponle wow. La selección Colombia lleva los 3 partidos, no le han hecho un solo gol, porque no ha recibido un solo gol, ha marcado 3 y no ha perdido nada, Cevitas. ¿Qué podemos decir del balance de Colombia hasta el momento en este Sudamericano Sub-20 femenino? Digo, yo siento que es un equipo ya consolidado y pues acertado y pues obviamente que nos den más alegrías el equipo femenino, la sub-20 y la mayor. O sea, toca 100% apoyar todos las elecciones. Exacto, Cevitas, que todos nos den alegrías, claro que sí, esa es la idea, esta selección lo está haciendo. Me gustan mucho los nombres, por ejemplo, de Fernanda Biafara, que fue la que marcó el segundo, de la misma Luisa Agudelo, que es la capitana experimentadísima, que se va a la Liga de Estados Unidos, deja el Deportivo Cali y se va a seguir ganando experiencia
más allá de la que tiene, porque ya jugó final de Libertadores, ha jugado final de Liga. Luis Agudelo para mí es el pilar de este equipo y sus atajadas también implican que el equipo esté invicto, que no haya recibido goles. Y también Maite, que es la que sostiene el ataque, que es la jugadora en la que se basan los goles, ya lleva 2, es la goleadora del equipo y esperamos que siga marcando la diferencia. Y con esto en mente, rápidamente, señor Sebastián Leguizamón Cevitas, la tabla de posiciones, porque nos vamos a ver qué ocurre, cómo está el panorama, cómo se desenvuelven las selecciones. Todavía faltan 2 partidos por jugar, ya nos van a contar de cuáles se tratan, pero Cevitas nos tiene la tabla de posiciones lista para contarnos un poco qué sucede. Cevitas, adelante. Aquí está la tabla, la mostramos en pantalla. Sí, Nico, Colombia tiene 3 puntos, no. 7 puntos, Cevitas, 7. 7 puntos. Sí. Venezuela 6, Paraguay 4, Uruguay 4 y Chile 1. Colombia, Perfecto. 2 partidos ganados, Venezuela 2 partidos ganados, Paraguay 1 ganado y 1 empatado, Uruguay 1 ganado y 1 empatado, Chile 0 todos perdidos. Sí. Y Colombia tiene 2 ganados y 1 empate. Perfecto, Cevitas. Ese es el grupo A, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Grupo A. Vamos para el grupo B porque, ¿cómo está el panorama, Cevitas? Aquí lidera Brasil, ¿no? Aquí el panorama está de la siguiente manera. Nico. Brasil con 6 puntos, 2 partidos ganados. Argentina, 2 partidos ganados con 6 puntos. Ecuador, 1 punto y con 3 puntos. O sea, 1 partido ganado y 3 puntos. Perú tiene un partido ganado y 3 puntos. Y Bolivia, 0 puntos y todos perdidos y 0 puntos. Perfecto, Cevitas. Sí, aquí la pelea está entre Brasil y Argentina. Hay que tener en cuenta que los goles a favor de Brasil lo tienen como líder porque tiene 8. Argentina tiene 6 goles a favor. Por eso está primero Brasil, segundo Argentina. Ecuador solo tiene 3 puntos. Puede clasificar también, al igual que Perú. Se van a disputar el último cupo en la clasificación y podríamos decir que Bolivia está eliminado. Mientras tanto, en el grupo A, que es el de la selección colombiana, también se está peleando el primer puesto con Venezuela, que solamente tiene 1 punto menos. Colombia tiene 7, Venezuela 6, aunque Venezuela tiene un gol más a favor, tiene 4, Colombia tiene 3. Paraguay está tercero, como dice Cevitas, con 4 puntos, lo mismo que Uruguay. También se van a estar disputando ese tercer lugar. Ojo porque aquí Paraguay tiene 4 goles a favor y Uruguay solo 1, así que ese ítem de la diferencia de gol puede definir al clasificado ahí. Y Chile es último con un solo punto, no tiene goles a favor y tiene 5 goles en contra. Así que panorama es aún más complejo para la selección chilena, que podríamos decir que prácticamente está eliminada, aunque en el fútbol nada está escrito. Y con esto en mente, ya viendo las tablas de los 2 grupos, señor Juan David Donado, para cerrar tema selección, nos vas a contar qué pasa, o sea, cómo se van a disputar las clasificaciones a la hexagonal, cómo se clasifican en el hexagonal. Cuéntanos cómo es el formato para llegar a la Copa del Mundo en Polonia. Bueno, Nico, primero pues quería comentar que la fecha 4 termina el día de mañana con los partidos entre Perú y Brasil y Argentina-Bolivia. El día jueves vamos a tener el Venezuela-Chile y la última fecha de la selección Colombia a las 4 de la tarde frente a Paraguay, y el día viernes tendremos el Perú-Ecuador y el Brasil-Argentina. Luego de disputarse estos encuentros, los 3 mejores posicionados 5, en ¿no? sus... Exactamente, y pues la fecha final. Los que queden en las 3 mejores posiciones de estas selecciones son los que van a acceder a una fase final, que es la fase de liguilla, en donde los primeros 3 clasificados de esa fase final
son los que van a Polonia. Entonces, en este momento nosotros decimos que el grupo A tiene clasificados a Colombia, Venezuela y Paraguay, ¿cierto? Digamos que parcialmente son las que se encuentran en las 3 posiciones que accederían a la liguilla de los 6 equipos que pasen. Y en el grupo B, en este momento tendríamos clasificando esa liguilla a Brasil, Argentina y Ecuador, ¿cierto? Por lo que ese sería hasta el momento el grupo de esos 6 clasificados. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, el Mundial se va a jugar en Polonia y como ya lo precisábamos, las fechas, este Mundial está presupuestado para septiembre, del 5 de septiembre al 27 de septiembre 2026. Perfecto. Y como un dato adicional, también quería destacar que otras selecciones pues que ya están clasificadas, pues teniendo en cuenta que hay torneos como el sudamericano que todavía no se ha terminado de jugar, pues el clasificado del anfitrión Polonia, por supuesto. En CONCACAF tenemos a Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México. En la parte de Oceanía tenemos a Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. Y por parte de UEFA, 5 clasificados en total: España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal. Perfecto, Donado, más completo imposible. La información entonces de cómo se van perfilando las selecciones para el Campeonato Mundial Sub-20 femenino que se va a disputar en Polonia y donde esperamos que nuestra tricolor clasifique claramente después de superar el hexagonal. Recordemos que, como lo dice Donado, clasifican las 3 selecciones que más puntaje hagan en este hexagonal. De las 6 que van a clasificar, juegan todas contra todas, y las 3 que más puntaje hagan se van al Campeonato del Mundo de manera directa. Donado, ¿repechaje hay para el Mundial o cómo es el tema? Si tenemos el dato. Bueno, Nico, acá yo me imagino que eso sí se debe tener a contemplación, porque los cupos que maneja Conmebol son 4. Entonces serían 3 directas y un repechaje. Exactamente, aunque estamos precisando que van a clasificar las primeras 3, podríamos decir que podría haber un repechaje para completar ese último cupo en Conmebol. Perfecto, señor Donado, claro que sí. Cevitas, cuéntame, que ibas a decir algo. Creo que el rival de Colombia es Paraguay, si no estoy mal, ¿no? En el hexagonal. Sí, en la fecha 5. En la fecha 5. Porque en el hexagonal se enfrentan todos contra todos. En el hexagonal se enfrentan las 3 del grupo A contra las 3 del grupo B. Cada una juega contra las otras selecciones, las otras 5 selecciones. Partidos, solamente se va un partido por cada selección, ¿cierto? O sea, en total serían 5 fechas. Y las que más puntaje hagan, pues se van al Campeonato del Mundo en ese hexagonal final. Eso es lo que tenemos entonces. Y con eso cerramos tema selección Colombia femenina sub-20, que, como lo dice Donado, recordemos rápidamente, Donado, cuéntanos un poquito. ¿Cuándo es el partido, el próximo partido? ¿Contra quién? ¿Y cómo sabremos contra quién? Si se puede tener el dato, si no lo tendremos más adelante. ¿Contra quién se enfrentaría Colombia en el primer partido del hexagonal? Porque ya estamos clasificados, pero próximo partido, fecha 5, y si tenemos el dato. Bueno, Nico, las fechas pues de la siguiente instancia todavía se estarían por confirmarse, pero la selección jugaría este jueves frente a la selección de Paraguay, 4 de la tarde, y con eso cerraría lo que es el grupo A, y de esta manera podría conocer a sus rivales en la siguiente instancia, pues ya con 7 puntos, y también teniendo en cuenta que Uruguay completó sus 4 partidos en el grupo. Ya Colombia es la primera selección clasificada en este sudamericano sub-20. Perfecto, ya saben, entonces próximo jueves 12 de febrero, Colombia frente a Paraguay, 4 de la tarde hora colombiana, para cerrar la fecha 5 del sudamericano, esta primera fase de grupos, y ir directamente al hexagonal, donde nuestra tricolor se convierte en la primera selección clasificada. Con esto en mente cerramos tema Selección Colombia y nos vamos a hablar de futbolistas colombianos por el mundo. Bueno, y para hablar de colombianos por el mundo no podíamos quedarnos sin hablar de un jugador que, si bien
ya no tiene la misma relevancia en selección, no se puede desconocer para nada que ha sido uno de los mejores, por no decir que el mejor jugador colombiano de la historia para muchos, y que en estos días está de cumpleaños. Su cumpleaños número 40, el del gran Tigre Radamel Falcao García. Un jugador que se codió con los grandes, que por allá en el 2012 estuvo en el equipo ideal del mundo, junto Iniesta, Xavi, Casillas, entre otros. Para que ustedes dimensionen quién es Radamel Falcao García. Y para hacerle un pequeño homenaje aquí en Café y Fútbol, vamos a hablar de su trayectoria en la voz de Sebastián Leguizamón. Cevitas, ¿dónde ha jugado Falcao? ¿En qué años? Un poquito la trayectoria del Tigre, y Donado nos ayudas con la trayectoria en Selección Colombia. ¿Listo? Falcao debutó prácticamente profesionalmente con 13 años en Lanceros Boyacá en el 1999 hasta el 2001. River Plate, que jugó en el 2001 hasta el 2009. El FC Porto, que jugó 2009 hasta el 2011 y quedó, ahí se convirtió el mejor 9 del mundo. Después pasó al Atlético de Madrid 2011 hasta el 2013, que ganó varios goles y metió 70 goles en 2 temporadas. El Mónaco 2013-2019, que fue capitán y referente del equipo y ganó una liga francesa 2016 hasta el 2017. Jugó en la Premier League con 2 equipos grandes. El Manchester United 2014, la temporada 2014-2015. También estuvo en el Chelsea 2015 hasta la temporada 2015 y 16. También estuvo en Turquía. Fue gran ídolo en la afición, que es en el Galatasaray 2019, o sea, hasta el 2021. Volvió a España en el Rayo Vallecano 2021 hasta el 2023. Ahí aportó experiencia y goles y actualmente está en el equipo de sus amores, que es Millonarios, que llegó en el 2024 y actualmente está en el equipo de sus amores. Perfecto, Cevitas, maravilloso el repaso entonces. Falcao, que ha pasado por grandes equipos: Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Rayo Vallecano, Millonarios, River, mejor dicho. No hay un equipo de esos que no pueda decir uno que tiene historia y que Falcao ha estado ahí y ha estado presente, aportando lo mejor de su fútbol, representándonos también a nivel internacional. Pero además, no solamente con los equipos ha sido grande, sino con la selección. Señor Juan David Donado, ¿cuántos partidos tiene Falcao en selección? ¿Cuántos goles? ¿Cuándo debutó? Mejor dicho, palmarés de Selección Colombia de Falcao en la voz de Juan David Donado. Adelante. Bueno, Nico, Falcao debutó el 7 de febrero de 2007 con la Selección Colombia para un recorrido de 105 partidos entre amistosos, clasificatorias, el Mundial, bueno, en fin, muchos partidos donde pudimos ver al Tigre, y en esos 5 partidos cosechó 36 goles, que lo tienen a esta altura como 105 partidos, 36 goles, que lo tienen en este momento arriba en el podio de los máximos goleadores de la selección. Hay como un dato extra, pues Falcao con 36, lo sigue James con 31, está Arnoldo Iguarán con 25, Luis Díaz, que ya tiene 21 goles con la selección, y el top 5 lo cierra Faustino Asprilla con 20 goles. Este es el top 5, pero destacando que Falcao es el que todavía mantiene el título del máximo goleador de la selección.
Y ¿Quién bueno, cierra el top Nico, 5? No te escuché bien ese top 5. ¿Quién lo cierra? Faustino Asprilla con 20 goles. Perfecto. Ajá. Y ya para que Y, continúes. y bueno, Nico, yo creo que la mejor manera de celebrar estos 40 años recién cumplidos sería un escenario donde el jugador pueda marcar su primer gol en el fútbol profesional colombiano en esta edición frente a Águilas Doradas, ¿cierto, Nico? También teniendo en cuenta que sería su primer gol con 40 años, ¿no? En este encuentro, Exactamente. Sí, señor. en este encuentro lo podría lograr. Exactamente, sí, señor. Toca esperar a ver si lo logra, si Falcao marca, o esperaríamos todos ese gol frente a Águilas Doradas, ya con 40 años. Está poniéndose a punto a ver si alcanza a ser tenido en cuenta para la selección. Algunos dicen que sí, que chévere que vaya, así sea para entrar de cambio y para hacer motivación. Otros dicen que no, que ya pasó su ciclo. Pero lo cierto es que Radamel Falcao García es enorme en la historia del fútbol profesional colombiano y que va a seguirla escribiendo porque con 40 años está vigente y, como lo dijo Cevitas, en el club de sus amores, en Millonarios. Para terminar el homenaje a Falcao, les cuento rápidamente los títulos que tiene y me disculpan si me doy la vuelta, pero es que los tengo aquí al lado. Falcao ha ganado 13 títulos en su carrera, incluyendo 2 Europa League, la Supercopa de Europa, la Copa del Rey, la Ligue 1, la Liga Argentina, la Primera Liga 2 veces, la Copa de Portugal 2 veces, la Supercopa de Portugal 2 veces y ganó un Sudamericano Sub-20. Básicamente, ese Sudamericano Sub-20 lo ganó en 2005, con River ganó la Primera División Argentina en 2008, con Porto ganó 4 títulos. La Primera Liga en 2010-2011, la Taca de Portugal 2009-2010 y 2010-2011, la Supertaca de Portugal en 2010, la Liga en 2010-2011, que fue realmente esa época dorada del Tigre Falcao. Con Atlético de Madrid ganó 3 títulos, la UEFA Europa League en 2011-2012, la Supercopa de Europa en 2012 y la Copa del Rey en 2012-2013. Y con Mónaco ganó la Ligue 1 en 2016-2017. Se la ganó a un temible PSG que parecía que iba a ser el dueño del fútbol francés. Bueno, el Mónaco con Falcao y un joven Kylian Mbappé se llevaron esa Ligue 1 en 2016-2017. Para resumir entonces, 13 títulos, uno con la selección que es el Sudamericano Sub-20, uno con River, 7 con Porto, 3 con Atlético de Madrid, 1 con Mónaco, para que lo tengamos en cuenta. El palmarés de títulos del Tigre Falcao, y esperamos que ojalá se sume uno nuevo, ya sea con Millonarios, con el equipo de sus amores, ganando una liga, ¿por qué no? Se vale. O con la Sele, se vale soñar aún más, que fuera al Mundial, imagínense que se lo ganara. Sería magnífico que eso pasara con el Tigre Radamel Falcao. Feliz cumpleaños, Tigre Falcao. Gracias por tantas alegrías y esperamos que sigas cosechando muchos más triunfos con el hip y en el fútbol profesional colombiano. Y ya con esto en mente, nos vamos entonces a la actualidad de los jugadores colombianos por el mundo. Y es que hace unos días, James David Rodríguez, ya cambiando a otro de los jugadores más importantes de nuestro país, James Rodríguez fue presentado con el Minnesota United. En una presentación que para mí pues fue más sencilla que otras ocasiones. Siento yo que fue una presentación un poco más como sin tanto bombo, como pues por ejemplo fue su presentación incluso con el Al Rayyan, su presentación con el Real Madrid, su presentación con el Mónaco. Bueno, siento que esta vez la presentación de James con el Minnesota United fue más que todo sobria, una presentación donde hubo una rueda de prensa, donde se le presentó también en redes sociales, va a usar la camisa número 10. Ya habíamos tenido aquí adelantos de que iba a jugar en la MLS, faltaba la confirmación oficial y en los días más recientes se confirmó la incorporación del volante colombiano al Minnesota United. Compañeros,
¿Qué podemos mencionar de James Rodríguez, jugador del Minnesota United, señor Juan David Donado? Que se hablaba de James, eso me presionó, Nico, que hablemos de James, que quiero ver a James, que mejor dicho, necesitamos hablar de James. Así que bueno, aquí está, señor Donado. James Rodríguez, nuevo jugador del Minnesota. Bueno, Nico, yo creo que esta imagen es un sinónimo de tranquilidad para todos los colombianos. Y te lo voy a decir por qué. Y es que sucede que por reglamento FIFA, ningún jugador puede disputar una Copa del Mundo sin que esté vinculado con un club profesional. James, buena parte de ese mercado de transferencias, estuvo en esa situación y fue algo que preocupaba tanto a Néstor Lorenzo, a los colombianos, a la Federación Colombiana de Fútbol, a todo el mundo. Y hoy, ya con esta camiseta en su pecho, es lo que te digo, es tranquilidad, que podamos ver a nuestro capitán con una nueva camiseta, un nuevo reto, y bueno, creo que el Minnesota le va a dar esa continuidad que James necesita para llevar con buen pie a la Copa del Mundo. Perfecto, claro que sí, estoy de acuerdo. James necesitaba un equipo que le diera ritmo, no se sabía cuál iba a llegar, solo se necesitaba que llegara, que jugara, iba a jugar James Rodríguez con el Minnesota United. Sebastián Leguizamón Cevitas, ¿tú qué opinas de la llegada de James? Si tenemos algo por mencionar, algún dato, cuéntanos un poco. Nico, yo siento que James va a jugar 6 meses y lo va a jugar preparándose para el Mundial, y obviamente puede ser su último Mundial, y yo pienso, opinión mía, y pues con un grandísimo jugador que juegue como su primer Mundial en Brasil 2014 para que cierre su historia con la selección en lo alto, en una semifinal, o tener superar lo que hicimos en Brasil 2014. Pues ojalá Cevitas, sí, porque bueno, puede ser como ustedes lo mencionan en el último mundial. El último, Last Dance. Digamos que sí. Ritmo fuerte, de hecho llegó lesionado y pues mientras estuvo fue de los mejores. No pudo tampoco ayudar a la Celia a clasificar acá. Puede ser la reivindicación de un equipo para jugar el Mundial y pues ojalá que James Rodríguez pueda dar ese salto que necesita de ritmo. Rápidamente las palabras de cómo el jugador con el Minnesota. También puso énfasis en la responsabilidad, que cuando confían en ti, tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Explicó James en rueda de prensa, pues mencionando o agradeciendo también al club por tenerlo en cuenta, por tener espacio en su plantilla. También habló de que está en el equipo, abro comillas, estoy aquí para ayudar y esperamos ganar cosas. Eso es lo que quiero porque yo siempre quiero ganar. James siempre se pinta como un jugador ganador. Gana títulos y en este caso pues lo confirma. Eso en cuanto al paso de James Rodríguez al Minnesota. También se habló de que aún
no quiere volver al fútbol colombiano, de que no es su pensado, de que James quiere seguir en el fútbol del exterior. Realmente, pues en el FPC todavía no tiene presupuestado volver. Que habló con Falcao, pero que la posibilidad nunca estuvo al colombiano. Se arregló para la Copa del Mundo 2000. Me está escuchando, por favor, confírmenme ahí rápidamente. Uno de los dos que me confirmen. Se escucha bien. Chicos, no los escucho. Se me escucha bien, perfecto. Gracias, Evitas. Bueno, cambiando de jugadores, vamos a hablar también de otro jugador rápidamente. ¿O alguno de ustedes quiere agregar algo más de James? Cuéntenme a ver. O si cambiamos de jugador. ¿O alguien quiere decir algo más de James? No, Nico, podemos avanzar. ¿Algo más o cambiamos? No, podemos avanzar. Perfecto. Entonces ya saben, James Rodríguez, nuevo jugador del Minnesota. Esperamos que le vaya súper bien y que llegue al Mundial con el ritmo que necesita y que necesitamos todos para que a la selección Colombia le vaya maravillosamente en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Bueno, seguimos con jugadores colombianos porque Cevitas Donado, se confirmó la transferencia de John Hader Durán al Zenit de Rusia. Ya. No se ha podido consolidar en un equipo, digamos que le falta todavía, pero tiene una nueva oportunidad en el Zenit de Rusia. No sé si Cevitas tengamos detalles de lo de John Hader, si quieres confirmarme, si podemos ampliar un poquito el panorama, si tienes ahí información de la transferencia de John Hader Durán al Zenit de Rusia. Donde... Nico, es una transferencia, o sea, con opción, creo que no compra, pero el valor del jugador está en 2,75 millones. O sea, muy bajito de lo que del Aston Villa le compró. Uy, sí. Lo compró. 2.75 millones de dólares. Bajito. Sí. John Hader Durán en ese caso. También dejó claras sus ambiciones, muchachos, en el fútbol de Rusia. ¿Qué dijo? Básicamente, John Hader dijo, el entrenador del Zenit, primero que todo habló, les tengo las palabras, de las cosas no le han ido tan bien como probablemente desearía. Esperamos que esté motivado para ir al Mundial con Colombia y competir con John Córdoba por un puesto en el 11 inicial. Esperamos que nos sea útil y no dudamos de su calidad. Es lo que se dijo de John Hader Durán. ¿Y qué dijo el atacante colombiano frente a la hinchada y la prensa? Seguro de sí mismo, habló y dejó claro su principal objetivo. Abro comillas. Siempre aspiro a ser el número 1 y haré todo lo posible para llevar al equipo al título y a otros trofeos. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a progresar. El respaldo de Wilmar Barrios, de su compatriota, fue clave en esta decisión, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, John Hader Durán, pues nuevo jugador del Zenit de Rusia. Señor Donado, tienes también más información. Cuéntanos un poquito más acerca de este traspaso de John Hader Durán al fútbol de Rusia, al Zenit. Bueno, Nico, para precisar, pues este jugador pues corresponde, o la ficha es del Al-Nassr de Arabia, y si bien el tema de ir al Fenerbahce pues que era en condición de préstamo, pues ahora de esa misma manera es como se presenta la actualidad con el Zenit y John Hader Durán, y es un préstamo a Rusia sin opción a compra. O sea que él solo va por préstamo y se devuelve, no lo adquiere el Zenit. No, pues digamos que en este sentido ya si quieren hacer algún tipo de negociación con el club, lo pueden hacer, pero así es como se presenta la transferencia de Durán al Zenit de Rusia.
Y pues Nico, Durán llega al Zenit, que en este momento es segundo en la tabla del campeonato ruso, un punto por detrás del Krasnodar de John Córdoba. Y creo que ahí es donde se pueden ver un poquitico las expectativas de pronto de un posible enfrentamiento entre Krasnodar y el Zenit, un partido que podría vibrar tanto para nosotros viendo a estos dos delanteros que los hemos visto en la selección, pero también por lo que representa para el campeonato de Rusia, ¿no, Nico? Sí, de hecho nuestros dos delanteros es como van a competir allá, John Córdoba, John Durán. Si a Córdoba le ha ido bien, yo creo que a Durán también le va a ir bien. Si a Córdoba le ha ido bien en esa liga. Para mí el Zenit es un buen equipo. Wilmar Barrios también pues fue influyente en la decisión. Y me parece que llega Durán a un equipo en el que tiene que trabajar, muchachos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero Durán llega a un equipo en el que tiene que trabajar, en el que se tiene que poner a punto para el tema del campeonato del mundo. ¿Me escuchan bien? Confírmeme si ahí se me escucha bien o si de pronto se me ha cortado. Es que he estado teniendo problemas de conexión. ¿Ahí se escucha bien? Sí, Nico. Bueno, yo te comento que Cuéntame. Mientras vemos a Durán con la camiseta del Zenit. Ajá. Sí, yo te quería comentar que mirándolo un poco, pues cómo le podría ir, el rendimiento que podría tener Durán en esta liga. John Córdoba en este momento tiene 8 goles y 4 asistencias en 16 partidos jugados con el Krasnodar, pues de las 18 fechas totales que se llevan hasta el momento en el campeonato ruso. Entonces creo que ahí podemos mirar un poco más una perspectiva de cómo le podría ir a John Jader Durán. Sí, yo espero que le rinda, que le vaya bien. Fíjense que a Córdoba le ha ido bien, como tú lo mencionas, ha estado participativo, muy participativo. ¿Qué? ¿Cuál es el equipo de Córdoba? ¿Me recuerdan? El Krasnodar, creo, ¿cierto? El Krasnodar, y en este momento es puntero de la liga rusa, entonces que sería la Russian Premier League. Y estamos hablando ¿Cómo es el inglés? ¿Cómo es ese inglés? ¿La qué? Russian Premier League. O la Premier League de Rusia. La Russian Premier League. Muy bien, señor Donado. Las clases de inglés sí funcionan, no me digas. Mira, Nico, y para destacar, vamos en la fecha 18. Este torneo, este campeonato tiene 30 fechas, por lo que le restarían 12 partidos si juega desde la fecha 19 John Jader Durán con el club del Zenit, que a propósito pues también va a tener compañía otro colombiano que es Wilmar Barrios, jugador que seguramente le irá dando cositas, le irá diciendo como mire, haga esto, esté juicioso, la selección lo necesita, cosas de ese estilo. Uy, sí, esperamos que le ayude bastante a Durán, Wilmar Barrios, que yo lo quisiera volver a ver en selección a Barrios, me encantaría. Es increíble el medio campo. Volvieron a llamar, no sé por qué razón, pero esperaríamos que ojalá con Durán en el mismo equipo, pues los dos puedan ser tenidos en cuenta para la selección. Cevitas, rápidamente para cerrar, ¿qué opinas de esta transferencia de Durán al Zenit? ¿Cómo le irá? Si tienes algún detalle o algo más que comentar, Cevitas. Yo siento que John Durán tiene que mentalizarse, cambiar como su estilo, como de lo que estaba viviendo, como pues lo arrogante y eso, porque en ningún equipo eso le favorece, y ningún equipo, en ningún director técnico, pues obviamente es como imponer a un muchacho de 24 años y que ha ganado en Europa, todavía nada. Tiene que obviamente tener experiencia de jugar en Europa, y pues obviamente pues manejar bien eso, porque lo futbolístico obviamente lo tiene, pero tiene que
recuperar lo otro. O sea, la personalidad, la mentalidad y pues La parte obviamente, mental. ujú. De acuerdo contigo, Cevita, la parte mental es muy importante. Señor Donado, cuéntanos rápidamente para cambiar de jugador. Bueno, Nico, y teniendo en cuenta cómo se desarrolla este campeonato, podríamos decir que la fecha del posible debut de Durán sería el 27 de febrero, cae un viernes, que sería el partido entre el Zenit contra el Baltica. Digamos que Sí. sería el rival al que tendría que enfrentar el Zenit. Este partido sería en condición de local ¿El para el Zenit. 27? 27 de febrero, exactamente. Entonces tendríamos todavía Perfecto. unos días para que se reinicie como tal la Premier League de Rusia. Y bueno, creo que de esta manera podríamos percibir la fecha del posible debut de Jon Jair Durán. Perfecto, gracias Donado. Sí, la información completa y al punto con Juan David Donado. Esperamos que en ese debut ojalá Durán pueda estar y pueda jugar de la mejor manera en ese partido desde ya. O sea, desde el primer partido que pueda estar, mejor para que coja ritmo Jon Durán. Bueno, otros colombianos, porque si nos podemos hablar de todos los colombianos uno por uno, no, se nos va acabando el episodio. Vamos a mencionar rápidamente, Cevitas. Hablemos rápidamente de Lucho Díaz, que marcó triplete. Lucho Díaz, que está imparable, muchachos. Luis Fernando Díaz marcó triplete en su más reciente partido con el Bayern hasta el momento de grabar este video. También tenemos que Montero fue titular en la victoria 2-1 de Vélez frente a Boca Juniors y jugó un gran partido. Y Cevitas, mención rápida, que Edwin Cetré se cayó la negociación entre Edwin Cetré y Boca Juniors. ¿Qué tenemos de ese tema para mencionar? Sí, Nico, pues a otro colombiano se le cae a Boca Juniors para la llegada, porque dicen varios medios que hay, pues creo que no superó los exámenes médicos, o la otra es que le cambiaron las condiciones del contrato. A Edwin Cetré. O sea, hay versiones encontradas, ¿cierto, Cevitas, del tema? Sí, Nico, hay dos. Perfecto, Cevitas. Uy, ese tema de Cetré está bastante complicado. Bueno, seguirá en Estudiantes de La Plata, Edwin Cetré, y esperamos que pues también ahí rinda, porque es un colombiano más y pues queremos que realmente le vaya bien a Cetré. Estaba mencionando a Álvaro Montero, rápidamente les menciono sus números en su último partido, donde pues Vélez Sarsfield venció 2-1 a Boca Juniors. Montero, de hecho, fue, y me sale acá, el peor calificado del equipo, 5.8. Pero bueno, miremos números. Tuvo Dos paradas. Tuvo dos paradas y 34 toques. O sea, muy poco. Exacto. Y un del área, una salida exitosa. ¿Qué más tenemos de Montero acá? Jugó obviamente los 90 minutos. Pues le marcaron un gol a Álvaro Montero. Pases precisos 11 de 25 para un 44%. En campo propio sí completó 11 de 11. Y pases largos solo 1 de 15. No me parece que lo hayan calificado así. De pronto lo que hice Vitas fue porque no tuvo mucha participación. Boca no lo exigió mucho. Pero bueno, volvió a ser titular y tuvo Montero minutos. También estábamos hablando rápidamente de Luchito Díaz, que me parece está rompiéndola en Europa. Luchito Díaz con el Nico, Bayern metió Múnich. gol al 45 más 2, al 62 y 89. Y pues la valoración fue 10 y creo que fue la figura pues Claro, Cevitas. Es que mira, marcó 3. Metieron los 2 penaltis pares de Harry Kane. Uno al minuto 20, el otro al minuto 45. Y ya después se empezó a destapar. Luchito, le cometieron ese penalti al 45, que cometieron los dos al 20, al 45. 2 minutos después ya estaba marcando. O sea, ya había generado en el primer tiempo solamente
3 goles, 2 penaltis cometidos a favor de él y un gol anotado. Luego al 62 marcó el segundo, al 89, perdón, al 62 sí marcó el segundo, al 89 marcó ayer por la fecha 21 de la de la Bundesliga, ya iba a decir Premier League, de la Bundesliga. Y como dice Cevitas, calificación de 10 puntos para Luis Fernando Díaz, que en esta temporada con la Bundesliga, esta temporada lleva 20 partidos jugados, 18 de titular, 13 goles y 9 asistencias para un total de contribución de 22 anotaciones. Nico, entre goles y asistencias. De verdad es que los números de Luchito Díaz son maravillosos y cada día aporta más en el Bayern Múnich, en esta ocasión con triplete, 3 goles espectaculares, 2 penaltis generados y un juego majestuoso de Luis Fernando Díaz. Donado. bueno Nico, y es que Lucho está gozando de un gran momento, inclusive hace parte del tridente con más contribuciones a gol, ya que si miramos en la Bundesliga, el que lidera esta estadística, el jugador con mayor contribuciones de gol, hablando de entre goles y asistencias, está Harry Kane con 29, está Olise con 26 y ahí está Lucho Díaz con 22. Es decir, si sumamos eso, los cálculos del Bayern Múnich, unos números desproporcionales, teniendo en cuenta que el siguiente jugador, que es del Leipzig, tiene 14 contribuciones totales a gol, entre goles y asistencias, que estamos hablando que es Dennis Undav. Entonces, imagínense el trabajo que ha tenido el Bayern Múnich para estar bien aceitado y teniendo a estos 3 jugadores en ataque que están rindiendo en gran nivel. Sí, la verdad es que Luchito está en un nivel maravilloso. Estaba revisando por acá una frecuencia de gol de 128 minutos, 0.7 goles por partido, 3 disparos en promedio por partido, o sea, nada mal. Y tiros a puerta por partido 1.4. En asistencias tiene 9, como ya lo comentábamos, y en promedio de ocasiones grandes creadas tiene 10. La verdad es que magnífico el presente de Luis Fernando Díaz con el Bayern Múnich en esa victoria 5-1 frente al Hoffenheim. Además, viendo aquí los partidos que ha jugado Luchito, al HSV, al Hamburgo, marcó uno de los goles al minuto 46. También había dado una asistencia en Champions en la victoria del Bayern 2-1 frente al PSV. Y su próximo reto, ahora que estamos grabando este capítulo, ustedes ya muy seguramente lo habrán visto si jugó o no jugó, será este 11 de febrero a las 2:45 de la tarde hora colombiana, cuando el Bayern reciba a Leipzig por la DFB Pokal 2025-2026. Ahí veremos si Luchito también tiene participación. Hasta el momento de grabar este video no se ha jugado ese partido, pero muy seguramente cuando ustedes lo vean ya se habrá jugado y pues ya sabremos cómo le fue a Luchito en este compromiso, si fue titular, si lo tuvieron en cuenta y demás. Y por Bundesliga vuelve a jugar el próximo 14 de febrero frente al Bremen en condición de visitante a las 9:30 de la mañana hora colombiana, que ahí sí creo que es más fijo que Luchito pueda participar. Y con eso vamos cerrando el tema de jugadores colombianos, no sin antes mencionar rápidamente Cevitas. Creo que vas a hablar de John Arias, ¿cierto? Se me estaba pasando. Sí, Nico, que llega al Palmeiras por 25 millones de dólares y obviamente conoce la liga, las cualidades, saben cómo juega y obviamente ojalá llegue con minutos y con goles, asistencias para el Mundial. Perfecto, John Arias al Palmeiras. Dicen que fue un fichaje millonario. En cuanto a las condiciones, ¿cómo fue? Rápidamente todo comenzó el pasado 1 de febrero cuando el Palmeiras ofertó 25 millones de euros. Wolverhampton lo aceptó de manera casi que inmediata, hay que mencionarlo. Sí, es que Arias no le estaba rindiendo para nada en el Wolverhampton, lo aceptaron. La transferencia la dejó en manos de Arias. La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, y Anderson Barros, director deportivo del club,
Se reunieron con el jugador y su esposa por videollamada y le expusieron el proyecto deportivo. Después de eso, básicamente le siguieron reforzando el discurso con la estructura de la academia de fútbol como activos para convencerlo. Según el Globo Esporte, el diario Globo Esporte, con su nota titulada Entre bastidores, Palmeiras tuvo una reunión crucial y el apoyo de jugadores para convencer a clubes de Río de Janeiro y fichar a Arias. Básicamente, el segundo paso del día fue el siguiente. Richard Ríos y Eduardo Atuesta, exjugadores del equipo, también hablaron con John Arias por pedido de la presidenta Leila Pereira y dieron fe del trato que recibieron en el club durante su estancia. Ya solo quedaba esperar 2 días más si Arias aceptaba o no. Fluminense tenía ese tiempo para igualar la oferta porque también Fluminense lo quiso de vuelta, pero no lo logró, no pudo cambiar el rumbo. Solo ofreció 20 millones de dólares y el Wolverhampton lo rechazó. Y Arias, pensando en el Mundial, aceptó la operación. Claramente allí se nos fue al fútbol brasileño, regresa a este lado del mundo, a este continente sudamericano, vuelve a jugar en la liga más importante del continente como es la liga brasileña, esta vez con el Palmeiras de Brasil. Es, como dice Cevita, es un medio que ya conoce, en el que seguramente se va a destacar mucho más y va a tener mejor participación. Rápidamente, Nico. señor Donado, tenemos noticia de Yerry Mina y nos vamos a una sorpresita que les tenemos preparada. Bueno, Nico, aquí desde el portal estoy consultando que hace poco habló el entrenador de Yerry Mina y él dice que tiene una lesión crónica en su rodilla, en una de sus rodillas, y miren las palabras del entrenador que dice lo siguiente: Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día, es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado. Fabio Pisacane, director técnico del Cagliari. Es decir, que esto podría tener a un Yerry Mina en duda para el Mundial. Y duda y su continuidad siendo jugador activo. En el equipo del Cagliari, ¿no? En la Serie A. Complejo. No, y también como lo de Yerry Mina. jugador activo. Porque si tiene la lesión crónica, obviamente si no se opera o eso, obviamente pues crónica le puede seguir sumando. No hay noticia de obviamente... pronto de una posible... Sigue, Cevitas, te escucho. No, y obviamente como por decir, pues un ejemplo, como Falcao, pues el ligamento, obviamente son lesiones diferentes, pero obviamente en cualquier momento No hay noticias. se puede lesionar muy fácil, y obviamente... ¿No hay noticias de alguna operación? ¿De alguna posible operación? ¿No hay noticia, Donado? No, Nico, solo lo que dijo Hasta el momento el no. técnico. Hasta el momento no, solo las declaraciones del Toca esperar porque sí entrenador. puede ser delicado. Y en los diferentes portales también ya comenzamos a ver redacciones sobre el tema. Y Perfecto. Nico, Gracias, señor Donado. Y Yerry Mina, Dime, Cevitas. Yerry Mina en los últimos como 3 años, 4, ha tenido muchas lesiones. Muchas lesiones. Y obviamente, pues obviamente Yerry Mina, pues, creo que, no sé si cuántos años tiene, pero pues sí tiene una seguidilla de lesiones. El cuerpo ya te está dando, pues, como pausa, porque pues obviamente es humano, pues, o ya no tiene el nivel competitivo para estar en la Serie A. Sí, la verdad es que pues hay bastante por mencionar de Yerry Mina. Esperemos que ojalá no se agrave y que pueda llegar pues con ritmo también a la Copa del Mundo, porque es un defensor que en mundiales ya sabe lo que es jugar bien.
Listo, muchachos, ya para cerrar les tenemos una sorpresita rápida a la audiencia, ya para ir terminando este capítulo. Sé que nos extendimos un poco, pero bueno, ya para ir terminando les tenemos una sorpresa, y es que esto no es como tal fútbol, o bueno, sí lo es, pero en otro contexto es fútbol americano. Y es que, bueno, no sé si ustedes vieron el Super Bowl. Nico, Si lo vieron, si es no lo el vieron, segundo, el segundo pues, deporte más visto en todo el mundo, aparte del mundial, o sea, el mundial de fútbol. O sea, Perfecto, Cevita. Sí, miren, prácticamente, para que ustedes se den cuenta de esto, el Super Bowl generó miles de millones pues, de ingresos, muchos millones de vistas alrededor del mundo. No solamente por el espectáculo de medio tiempo que ofreció Bad Bunny, sino por el partido como tal. Ya habrán otros espacios para hablar del espectáculo, pero aquí tenemos que hablar del partido. Los New mira, England Nico, Patriots de nuestro las cifras, colombiano Chris cayeron en la final frente a los Seattle Seahawks con un marcador de 13-29 en el Super Bowl, sí, con Cristian Nico, González como uno de los más destacados. Dime, Cevitas. mira, las cifras en Escucho. la final del mundial fue vista por 25,8 espectadores. El Super Bowl fue 127,7 millones. O sea, casi el doble. Casi el doble de la final de la Copa del Mundo. Sí. Y el Super Bowl anterior fue, o sea, 200 millones o sea, 200. O sea, prácticamente no iguala, pues a este Super Bowl 62, que se jugó en San Francisco, donde el colombiano, de lo poquito que se destacó, Destacable de los su Patriotas, equipo. Exacto. O sea, prácticamente de lo poquito hizo mucho, porque interceptó a tres jugadas donde el otro equipo que pues interceptó y pues obviamente hizo poquito, pero de las jugadas, porque el 10, el quarterback, casi prácticamente no estuvo en el juego, porque todos los pases, pues el quarterback, que es el como tipo en el fútbol es como James o Messi o Cristiano, haciendo como la figura, pero no estuvo. O sea, era como prácticamente la misma edad de Cristian González. Creo que muy del universitario, pero creo que el que se más destacó fue el colombiano. Porque, pues, y obviamente le fue de favorecer al colombiano, porque le fue de mejorar su condición, condición económica, y pues obviamente porque ya fue destacado en su primer Super Bowl, siendo la gran figura de su equipo. Perfecto, Cevitas, gracias. Gracias por la explicación, en serio. Hay que destacarlo de Cristian González, sí, lo rescatable de su equipo. Y fue de los que más defendió en esa avalancha de los Seattle Seahawks. Pues el partido, ¿cómo quedó? El primer, digamos que el primer set 0-3, ganaron los Seattle Seahawks. El segundo 6-2. El tercero 3-0. Y el cuarto 13-17. Los únicos 13 puntos de los New England Patriots llegaron Y en el otro final, dato, en el último tramo, en el cuarto tramo. Dime. es creo que el primer Super Bowl que casi de los terceros tiempos ningún equipo hace puntos. O sea, prácticamente si no hace pues los Patriotas el último cuarto, casi hace un récord mundial en los Super Bowl.
y en el fútbol americano. Perfecto, Cevita, sí, realmente gracias por contarlo. O sea, Cevita se batió muy bien para esperar todo este momento No, Nico, para porque hablar yo de sé esto. y pues obviamente por Sí. conocimiento del deporte y por herencia familiar. Perfecto, les cuento rápidamente para quienes de pronto no conocen en qué consiste el juego. Es un partido de fútbol americano donde dos equipos compiten por anotar más puntos que el rival, llevando un balón ovoide hasta la zona de anotación o pateándolo entre unos postes altos en forma de No, Y. Las Nico, reglas básicas. Dime. y también obviamente eso es lo básico, pero tienen que pasar las yardas que Sí, en la transmisión ponen como una línea amarilla. Ahí tienen que pasar esa línea y es como por decir, acá está la yarda y hasta llegar al touchdown, que es el punto donde hacen 6 puntos. 6 puntos. Ajá. Y el, Punto extra el, que es que es patear el balón. ajá, ¿Sí o no? sí, Epa. Gol de campo, 3 puntos, que es patear el balón entre los postes desde una jugada normal. Y safety, 2 puntos, que es cuando la defensa detiene al rival con balón propio dentro de su zona de anotación. Regla avanzada, pero pues suele ocurrir. Se enfrentan los dos campeones de las dos conferencias, AFC y NFC, para definir el campeón de toda la liga del año. Es uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, con espectáculos comerciales muy famosos, un show de medio tiempo con artistas reconocidos, en este caso el de Bad Bunny, dejando su mensaje, del cual pues no vamos a profundizar porque eso pues no nos compete mucho, sino en cuanto al juego. Los números de Cristian González, rápidamente. Tuvo 4 combinaciones de placajes, 4 entradas, no tuvo asistencias, saqueos, tuvo 3 pases defendidos, de los que más defendió, y pues tampoco perdió el balón. Esas fueron las estadísticas de Cristian González en el Super Bowl, que la verdad pues se destacó. A mí me parece que realmente es un jugador que tiene bastante futuro y que de hecho confirmó después del Super Bowl que se quiere quedar en los New England Patriots por muchos años. Quiere alcanzar una extensión larga de contrato con la franquicia que lo llevó a la NFL. ¿Qué dijo Cristian González? Abro comillas: sin duda deseo permanecer en este equipo por largo tiempo. Aquí me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar. Armó el jugador defensivo ratificando su compromiso con la organización y su sentido de pertenencia con los Pats. Tiene 23 años y es considerado uno de los mejores esquineros de la liga. Esta condición lo respaldó con su rendimiento en el Super Bowl, a pesar de la derrota de su equipo, y pues como lo decimos, fue una de las piezas más sólidas en la defensa, logrando mantener a Seattle sin anotaciones de 6 puntos durante los 3 primeros periodos. Recordemos que son 4 periodos de tiempo de juego, y registró 4 tacleadas, 3 pases defendidos, siendo el mejor jugador defensivo de su equipo, para que lo tengamos en cuenta. Y ya les iba a explicar rápidamente para terminar. El partido oficial dura 60 minutos, que como lo mencionamos se divide en 4 cuartos de 15. Entre el segundo y el tercer cuarto hay un descanso largo, que pues es el espectáculo de medio tiempo, con pausas, revisiones comerciales. La transmisión puede llegar a durar más de 3 horas y son 11 jugadores en el campo. Sí, Cristian González, que pues registró los mejores números defensivos de su equipo. Queríamos hacerle mención especial para este gran jugador que se quiere quedar con sus 23 años en los New England Patriots y quiere seguir marcando historia en el fútbol americano. Les teníamos esa sorpresita guardada para mencionar a Cristian González. Señor Donado, nos vamos con el dato y vamos cerrando nuestra transmisión de hoy, nuestro capítulo de hoy. Así es, Nico. Bueno, para cerrar, también quería destacar una cosa, y es que Cristian González de esta manera se convierte en el primer jugador colombiano en ganar el Super Bowl. De hecho, solo 2 jugadores habían podido disputar el Super Bowl, hablando de colombianos. El primero fue disputar el Super Bowl. Exactamente. Estamos hablando de Fernando Velasco, que lo disputó con los colores del Carolina Panthers. Pues en esta oportunidad
Fernando no pudo como tal ganar ese encuentro, que el Denver Broncos ganó ese Super Bowl, que fue la edición número 50, de hecho, 24-10, pero pues de esta manera vemos que estos dos jugadores representando a nuestro país hicieron parte del Super Bowl, pero Cristian González sí pudo ganar este encuentro. Perfecto, Donado, claro que sí. Tristemente no alcanzó Cristian González pues a ser campeón, no se llevó el Super Bowl, pero sus números lo demuestran. Yo le estaba explicando las estadísticas y se las voy a explicar más detalladamente. Esa combinación de placajes, pues fueron 4, básicamente fueron los tackles que hizo en el partido, sumando entre él y asistido por alguien más, derribó al rival 4 veces, eso significa placajes individuales, o sea, las entradas, que fueron suyas propiamente, sin ninguna ayuda, también hizo 4. No participó en tackles compartidos con otro compañero, tampoco capturó al quarterback detrás de la línea del scrimmage y defendió 3 pases. Básicamente iban dirigidos al receptor, él los interceptó muy bien y significa que estuvo pues encima de su marca. También tampoco tuvo pases bateados o bloqueados en la línea de golpeo, tampoco tuvo jugadas de impacto, objetivos defendidos, y no falló ningún tackle. Cada vez que intentó derribar al rival lo consiguió. Esas son las estadísticas de Cristian González en el Super Bowl, de lo mejor de su equipo. Lástima la derrota, pero Cristian González lo logró y fue de lo más destacado, y esperamos que si se le vuelve a presentar una oportunidad de jugar un Super Bowl, ojalá el próximo año, ¿por qué no?, con este mismo equipo, con los New England Patriots, pues, que pueda realmente ser de otra manera, ojalá con el título y con la victoria. Para destacar el show de medio tiempo de Bad Bunny, donde estuvo Karol G como parte de la casita del conejo malo. Su show de medio tiempo fue dirigido claramente al tema de unir a toda América Latina y dejar un mensaje de hermandad, de unidad. Si ustedes no lo han visto, vayan y lo ven, porque estuvo muy interesante en cuanto a simbología el show de medio tiempo de Bad Bunny en este Super Bowl 2026, que proclamó como campeón a los Seattle Seahawks en esta ocasión. Y con eso nos vamos despidiendo, querida audiencia, no sin antes agradecerles a todos por su sintonía. Muchísimas gracias por estar conectados con nuestro capítulo, con nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estuvimos Juan David Donado, Sebastián Leguizamón y mi persona Nicolás Navas. Muy encantado de llevarles a ustedes la mejor información. También recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook como en Instagram y TikTok como @cafeyfutbol_OFC. En las 2 redes sociales aparecemos de la misma manera, para que ustedes vayan, nos busquen y estén pendientes de nuestro contenido, porque se viene mucho contenido. Se viene año de mundial, se vienen competencias internacionales para los equipos colombianos. Mejor dicho, tenemos de todo en Café y Fútbol y se los vamos a traer con toda la emoción. Nuevamente, feliz día del periodista a mis compañeros y a todos los colegas que nos vean. Gracias por siempre estar conectados con nosotros, porque ustedes, querida audiencia, son quienes hacen que nuestra labor como periodistas cada vez tenga más sentido, cada vez sea más loable esa labor de llevarles a ustedes la mejor información del mundo del deporte rey, acompañados, como siempre, de muy buenos amigos y un buen café. Recuerden que estuvimos Sebastián Leguizamón, Juan David Donado y este servidor que les hable, les agradece, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol. No se les olvide seguirnos en redes sociales, @Café y Fútbol OFC, para que estén pendientes de cuando tengamos más capítulos y de muchas más noticias del mundo del deporte rey. Que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día, tarde o noche, y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, chao.